Creo que ya tenemos en línea a María Luján Rey, ¿no? No sé si nos escuchás, María Luján. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Lucas. Gracias por atendernos. Sabés que queremos, bueno, en todo este ida y vuelta a las elecciones, no queremos dejar de mencionar lo que está ocurriendo en el juicio de Cromañón. Sé que en este momento estás en Comodoro Pi. Nos contabas también que salió otro juicio respecto de la búsqueda de Lucas. Contanos un poco cómo se desarrollan las dos causas judiciales. Bueno, el juicio por la tragedia de Once hoy tiene una nueva audiencia. Esta semana se van a desarrollar las audiencias el día de hoy y el día de mañana. Y sí, ya está terminando el alegato de defensa del abogado de TVA. Sí. Terminado este empresario, este abogado, vendrían los alegatos de defensa de los funcionarios, tanto de la CNRT como de la Secretaría de Transporte. Y finalizado eso, creo que habrá alguna audiencia para réplicas y dúplicas, sí, y ya después el tribunal tendrá la posibilidad de valorar las pruebas y de dictar sentencia. Esperamos que sea pronto, creemos, estamos casi seguros que vamos a tener sentencia antes de las ferias judiciales. Sí. Y en cuanto a la otra causa que se desprendió de esta principal, que es la de búsqueda de mi hijo, de Lucas, el juez Ariel Lijo dispuso la elevación a juicio oral y público para 3 oficiales de la Superintendencia Federal. Son 3 bomberos que estaban a cargo del operativo de búsqueda y rescate. Vaca, Agüín y Medina son los apellidos, y tendremos que esperar que se sortee qué tribunal oral federal llevará adelante el juicio, y cuando sepamos esto esperemos que sean cortos los plazos para que disponga la fecha de inicio. Para que se entienda bien, María Luján, los bomberos eran los que debían encontrar a todos sobrevivientes después del choque y que no cumplieron con un protocolo. ¿Qué se les imputa a estos 3 bomberos? Sí, es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ellos no cumplieron con el protocolo de búsqueda. Una vez que choca el tren Chapa 16, sí, ellos realizan la búsqueda y el rescate de víctimas. Ellos delimitan 2 zonas de impacto, que son vagón 1 y 2, donde mueren la mayoría de las víctimas, y el vagón 3 y 4, que también se monta en menor proporción, pero ellos marcan como un lugar de impacto. Sin embargo, no revisan ese lugar. Ellos retiran a las víctimas y a los heridos de los vagones 1 y 2, y pasado el mediodía dan por fin a su tarea, le avisan al juez Bonadío para que el tren quede en custodia judicial porque se le iban a realizar las pericias, y ya no vuelven a revisar el tren, pese a todas las insistencias por parte nuestra, porque sabíamos que después de más de 24 horas de buscar a Lucas en los hospitales, y de no tener, y de que tampoco estaba en la morgue, ni en la de Junín ni en la de Chacarita, insistíamos con que se revisara nuevamente el tren. Bueno, nos encontrábamos con que seguramente Lucas se había bajado en algún otro lado, que estaría con una noviecita, pero todo lo que nos indicaba que no estaban revisándolo nuevamente, y finalmente quienes encontramos a Lucas en la cabina auxiliar del 4º vagón somos nosotros, cuando decidimos revisar las filmaciones de la estación de San Antonio de Padua, donde Lucas sube al tren, intenta subir al vagón número 4 por la puerta, pero como era tanta la cantidad de gente no puede, se asoma, ve la ventanilla de la cabina auxiliar y ahí va y sube. Cuando indicamos en la filmación, ese es Lucas, subió ahí fueron y ahí estaba. ¿Y cómo, la realidad, María Luján, cómo fue que accedieron a esos videos? ¿Ustedes ya eran querellantes, piden los videos, no la fiscalía ni el juez? O sea, lo revisan. No, nosotros, la realidad es que el día jueves 23 de febrero del 2012
antes de volver para Capital Federal a proseguir con la búsqueda, yo realizo la denuncia de búsqueda de paradero de Lucas en la comisaría de San Antonio de Padua, que da intervención a la UFI número 5 de Morón. Bien. El día viernes 24 de febrero, por orden de la UFI número 5, también por orden del juez Bonadío, y es que se nos muestran los videos de la estación de Padua que hasta el momento no se nos habían mostrado. La verdad es que entiendo que la figura por la cual se eleva a juicio a estos tres oficiales es incumplimiento de deberes de funcionario público, y entiendo que aunque la pena sea menor, es necesario que se haga justicia. Sí. Supimos que Lucas murió en el momento por las autopsias realizadas a fin de esclarecer la hora de su muerte, pero Lucas estuvo ahí más de 66 horas esperando ser encontrado, y si hubiera tenido una sobrevida, la actuación, la falta de profesionalismo, la desidia de estos oficiales que al día siguiente de la tragedia y cuando aún Lucas estaba desaparecido, se paseaban por los canales de televisión recibiendo las felicitaciones de la ministra Garré, a uno se le hiela la sangre. Yo muchas veces pensé que hubiera pasado si Lucas hubiera tenido una sobrevida. Claro, sí. Claro, en esas horas es bueno que vos lo recuerdes, porque uno ya con el tiempo es como, son tantos los dramas, los temas, que va olvidando, pero está bien lo que vos señalás, que la ministra iba felicitando a estos funcionarios cuando todavía faltaba encontrarlo a Lucas. Sí, aún más, llegó hasta culpabilizarlo a Lucas. Una vez que Lucas apareció, la ministra Garré, en un comunicado oficial, sale a decir que en realidad la responsabilidad era de mi hijo por viajar en un lugar prohibido. Cuando, bueno, un año después, la ministra me contesta una carta. Yo hice una carta de lectores, una carta abierta, pública, expresando lo que sentía a un año de haber encontrado a Lucas arriba del tren y de lo que me habían provocado sus dichos. Y la ministra me responde con una carta privada de 5 carillas, donde no solo no pide disculpas, sino donde insiste en decirnos que malinterpretamos lo que había dicho, cuando claramente está el comunicado del ministerio y por ella donde dice que la responsabilidad era de mi hijo por viajar en un lugar que no correspondía. Cosa que, a ver, recordemos que después de la tragedia, por orden del juez Bonadío, se mandan a clausurar todas las ventanas de las cabinas auxiliares, cosa que la intervención hace bastante tiempo después, solo cuando al ingeniero Bariro, interventor del tren Sarmiento, se lo amenaza con multarlo, sacándole parte de su sueldo por cada día que pase con las cabinas auxiliares sin sellar. Estamos con María Luján Rey, que es madre de Lucas Menghini Rey, que falleció en la tragedia de Once. Nos está contando un poco lo que tiene que ver con la búsqueda de Lucas y el juicio a estos 3 bomberos. Y ella en este momento está en el otro primer juicio que se inició sobre los funcionarios y empresarios responsables de todo lo que fue la masacre ferroviaria de Once. Y María Luján, respecto de lo que va a venir para el final de juicio, ¿qué balance vos podés hacer en estos meses de juicio oral? ¿Y cuál es la perspectiva que ven los familiares? Si tienen esperanza de justicia? Un poco eso, el balance, y qué ven para el final del juicio. Ya, nosotros estamos muy confiados y creemos que a lo largo de más de 1 año y medio de audiencias, el tribunal cuenta con sobradas pruebas de la responsabilidad de cada uno de los procesados. Estamos escuchando ahora los alegatos de las defensas y la verdad es que hay que tener un estómago preparado para escuchar sus argumentos, que
en mi ignorancia en materia judicial, lo que yo siento es que son pobres, sí, y que le faltan fundamentos. Cuando las pruebas, sea aportada por los testigos, por los peritos, lo que se ha hecho durante la instrucción, es contundente. Los dos delitos por los que se los acusa, la administración fraudulenta contra los bienes del Estado y el estrago, en nuestro caso acusamos por doloso y el fiscal ha acusado por culposo, creo que es sumamente probado, así que estamos muy esperanzados en que el tribunal valore la enorme cantidad de pruebas y condene a cada uno de los responsables según el grado de responsabilidad que tenga cada uno. Sí. Entiendo que la causa de Jaime de Dádivas es una causa separada, pero bueno. Aquella de la del 1.200.000 claro, pesos que ofrecían a las ONG, entre ellos la Alameda, ¿no? Sí, tal cual. Pero a ver, si vos tenés un secretario de transporte que se confiesa corrupto, coimero, y si bien, reitero, es una causa separada de la nuestra, son hechos independientes, la realidad es que Jaime confiesa haber recibido coimas ¿de quién? De Claudio Sirigliano, claro, de quien estaba a cargo del Tren Sarmiento. Y que hoy está en el banquillo de los acusados, ¿no? Está tal cual, en este momento imputado. Uno al lado del otro, uno al lado del otro. Sí. Al igual que Sícaro o el que Schiavi. Mira, hoy el defensor de Carlos Yuch, que era el abogado de TVA, sí, en su alegato hace una manifestación que es parecido a lo que venimos sosteniendo los familiares y que demuestra que la tragedia de Once fue producto de la desidia. Después de la tragedia, en menos de 2 años el Estado Nacional invirtió más de 285 millones de pesos para renovar la flota del Sarmiento. No se entiende por qué no se hizo antes. Lo que faltó fue la voluntad política de hacerlo. Por eso los familiares estamos muy confiados en que este juicio será un punto de inflexión, no solo para que la justicia reencuentre la confianza de la sociedad argentina, sino también para que los funcionarios entiendan que ocupan un lugar que tiene que ver con el servicio al otro, con el bien común, y no con un pasaporte a la impunidad o con una posibilidad de enriquecerse personalmente a costa de poner en riesgo la vida de los ciudadanos de a pie. ¿Sabés que te escuchaba María Luján respecto de por qué esta cantidad millonada de dinero que se aporta después de la tragedia no se hizo antes? Y recordaba, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con una persona que durante el gobierno de Néstor Kirchner ocupó cargos importantes y nos contaba que con el sabotaje, ¿recordás que hubo un sabotaje en la estación Aedo, si mal no recuerdo? Sí, que en la que Aníbal Fernández acusó a Pino Solanas y al Partido Obrero de estar impulsando estos sabotajes sin prueba alguna, totalmente falso, una injuria total, y nos contaba que bueno, este funcionario quería salir a decir que en realidad esto había sido producto de lo mal que estaban funcionando TVA y lo mal que operaban los siriglianos, y la orden que venía de la presidencia era que había que echarle la culpa a la izquierda y a las organizaciones sindicales. Cosa que no ha cambiado, Lucas, porque a ver, el sábado pasado, sí, descarrila uno de estos trenes 0 kilómetros comprados a China. Sí. Y el ministro Randazzo lo primero que sale a decir es que fue un sabotaje, cuando en realidad los pasajeros, sí, advierten, y quienes viajan a diario en el Sarmiento advierten que las vías que no han sido renovadas como se dice, no están preparadas para los trenes que se han comprado. Claro. Entonces el descarrilamiento del sábado fue trascendental públicamente, pero cotidianamente el Sarmiento sigue teniendo problemas, y que tiene que ver con que esta revolución ferroviaria es parte de una mentira. Sí, los trenes nuevos no aseguran un viaje ni digno ni seguro, y una política de Estado en materia ferroviaria es más que la compra
de trenes que pagamos una millonada, por los cuales nos comprometemos por años con la industria china, y por los cuales también el ministro tiene que dar explicaciones a la justicia, ¿no? La justicia le pidió que explique por qué la compra de IFE y cuánto se ha pagado cada uno de estos trenes. Pero digo, creer que lo que pasa en el Sarmiento tiene que ver con el sabotaje, con los usuarios, bueno, es parte de no hacerse cargo y que es una continuidad en esta gestión de gobierno. Bien lo decías vos, empezó con Néstor, siguió con Cristina y seguirá si este gobierno continúa. Sí, y vos cómo ves el resto de los candidatos. Ahora estuvo el debate el domingo pasado, es inevitable no recordarlo. Yo creo, te pregunto si en el candidato de Cambiemos, en las otras formas, hubo discusión en la agenda, previo también al balotaje, hubo discusión del tema de ferrocarril. ¿Vos lo ves en la agenda? La verdad es que no. También es cierto que no he visto en la agenda de el tema de los ferrocarriles, salvo cuando lo nombran al pasar el tema del Belgrano Cargas, que en la última ley de reestructuración mentirosa que se votó en el Congreso, el Belgrano Cargas quedó en manos de privados. Y que lo nombran por una cuestión que tiene que ver con la economía, digamos, y con la proyección de las economías regionales, pero no escucho hablar del ferrocarril como el transporte público que mueve millones de trabajadores diariamente desde, por ejemplo, el Sarmiento, desde el oeste a la capital. La verdad que no, pero... Y tampoco estuvo el tema de corrupción, que la Iglesia hizo una mención bastante fuerte, se ha reproducido en distintos medios, que el tema de corrupción fue un tema oculto también. Aunque, Luca, aunque me duela decirlo, debo reconocer que el candidato de Cambiemos ha dicho que se comprometía a sancionar la ley para que los delitos cometidos por funcionarios sean, los delitos de corrupción sean imprescriptibles, cosa por la cual venimos luchando nosotros, los familiares de Cromañón, los de La Plata, digamos, todas las víctimas de los crímenes por corrupción, y eso, por lo menos escucharlo, ¿no? Bueno, si algún día se hace realidad será fantástico, pero por lo menos reconocer que sí lo ha dicho, y que creo que también debería ser un tema de agenda para cualquier gobierno que asuma, que los delitos cometidos por los funcionarios públicos sean como los delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, que se pueda perseguir a ese funcionario hasta el último de sus días para que dé cuenta ante la ley. Y también otra cosa que es importante es que los tiempos, ¿no? Porque tampoco tiene sentido cuando la justicia llega 25 años después. Meter presa a María Julia después de 20 años, digamos... No es justicia, ¿no? No es justicia. Por eso para nosotros es tan importante que hoy, en 2015, Jaime, Schiavi, los siriglianos, sí tengan la condena que merecen. Hoy que siguen siendo parte de este gobierno, parte de este proyecto, que siguen siendo los funcionarios, que siguen siendo los empresarios amigos del poder, hoy la justicia tiene que demostrar que nos pone a todos los ciudadanos en un pie de igualdad, que no importa el apellido, no importa la billetera que tengas, no importa el cargo que ocupes, la ley es igual para todos y el corrupto tiene que ser condenado y encarcelado. ¿Para cuándo tendremos más o menos el día del veredicto? ¿Tenés idea? Mira, ese día seguramente vamos a salir, no tenemos fecha, pero entendemos que para los primeros días de diciembre estimamos. Igual seguramente cuente con ustedes para difundir, para que nos acompañen. La sentencia del juicio por la tragedia de Once es una sentencia para todos los argentinos, no es solo para los familiares, es para todos aquellos que esperamos vivir en un país donde los corruptos estén tras las rejas y los ciudadanos de a pie podamos subirnos a un medio de transporte con la seguridad que nos merecemos. Así que cuando sepamos les avisamos.
En este camino, María Luján, ustedes han recibido apoyos de todos lados, y creo que uno de los más patentes y uno de los más emotivos fue cuando el Día de la Madre el propio Papa Francisco las recibió y en su casa en Santa Marta, y brindó una misa hacia ustedes, hacia las víctimas de la tragedia. ¿Cómo fue ese momento y qué vino después de ese viaje y de esa misa con Francisco? La verdad que el Papa, ya cuando sucedió la tragedia y era aquí Jorge Bergoglio, sí, había expresado las palabras más contundentes y más fuertes en apoyo a los familiares en nuestra búsqueda por justicia. Lo manifestó después a través de un mensaje, y obviamente el momento más sublime para las mamás que pudimos viajar a Roma fue estar con él y recibir de él su aliento y su calidez, su aliento para seguir. Fue emocionante para nosotros que él nos diga que estaba orgulloso de nosotros, de la lucha, de cómo la llevábamos adelante, de manera serena, pero sin pausa, sí, pero firme, sin claudicar. Y nada, logramos volver con ese mensaje y aferrarnos a sus palabras para seguir con esta lucha, ¿no? Él nos dijo, la verdad nos hace libre, y nosotros creemos que es así, por eso vamos por la verdad, que es lo único que nos traerá justicia. Y María Luján, por último, estamos con María Luján Rey, que nos está contando del juicio de la tragedia de Once, y la última pregunta es: ¿cómo te ves vos después del veredicto y cómo se ve el grupo de familiares? Sé que se ha conformado, sabemos que se ha conformado un grupo de padres que, más allá de las diferencias, se han unido de manera muy fuerte a partir de esta tragedia. ¿Cómo te ves vos por ahí, que has recibido infinidad de reclamos de lo que está pasando en el Sarmiento, de lo que pasa en el tren? O sea, hoy sos una referente social. ¿Vos te ves después sumándote en otras luchas? ¿Te ves, sos autora de un libro? ¿Te ves escribiendo? ¿Te ves volviendo a la docencia y seguís con tu vida como fue previa a la tragedia de Once? ¿Qué te está pasando un poco a vos en la cabeza? ¿Qué estás planificando? ¿Qué está planificando el grupo de familiares? ¿Qué van a hacer después del veredicto? Mira, la verdad es que uno, después de estos 2 años de juicio, siente como la necesidad de que se termine, de parar, sí, un poco, y lo que yo siento en todos los familiares, y también me incluyo, es un gran cansancio, porque es una lucha cotidiana. Hay quienes sienten que no hemos tenido el momento de hacer el duelo, ¿no? Sí. No, en mi caso sí siento que estoy cansada, pero sí siento que esta es mi manera de hacer el duelo. Es difícil responderte qué pienso para adelante, porque la verdad es que muchas veces siento que quisiera volver a mi vida de antes de la tragedia, y también sé que eso es imposible, porque mi vida antes de la tragedia era con Lucas, claro, y entonces es imposible. Y también es imposible porque cuando uno abre los ojos, cuando uno ve la cantidad de causas, de luchas, o yo entiendo que a mí me tocó la tragedia de Once, pero me podría haber tocado las inundaciones de La Plata, claro, o me podría haber tocado Cromañón, o me podría haber tocado AMIA, o me podría haber tocado, no sé, ser víctima de la inseguridad. Sí. Entonces es imposible que uno cierre los ojos a todo eso que uno empezó a ver. Así que yo lo que sí me veo es luchando con otros familiares, con quienes realmente día a día se comprometen a la construcción de un país mejor. Seguramente
con la Alameda, de quienes he aprendido y sigo aprendiendo día a día. Cada compañero de la Alameda, cada posibilidad que tuve de compartir, me ha enseñado a mí cuál es el camino que quiero seguir de aquí en más, mientras que esté con la lucha por justicia, que también es cierto que una vez que termine el juicio no es que se termina todo, vendrán las apelaciones, sabemos cómo es, pero más allá de eso, seguramente repartiré mi vida un poco y un poco. Si puedo volver a la docencia, si puedo seguir escribiendo y sin duda, pueda o no pueda, voy a seguir luchando contra las mafias por una Argentina sin mafia. Bueno, gracias María Luján, te dejamos para que vuelvas al juicio. Muchísimas gracias por el reportaje, un beso grande. Gracias Lucas, un beso grande.